Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por si no me conocéis, bueno, pues me presento, mi nombre es Carol y este es mi canal Carol Home. Y en el vídeo de hoy os quiero compartir algunos consejos sencillos que a mí me han ayudado bastante para hacer que la limpieza sea más fácil, más rápida y sobre todo más motivadora. Y lo primero, ya sabéis, antes de empezar el día, es coger fuerzas con un buen desayuno que yo hoy voy a compartir con Ainara. Hoy, bueno, pues lo que estoy haciendo para desayunar son unos pancakes que normalmente les pongo arándanos, pero como no tenía arándanos, les he puesto manzana rallada. Esta es la receta que hice en el vídeo de desayunos saludables que tengo en mi canal, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis. Y bueno, ahí podéis ver los ingredientes porque la verdad que esto está buenísimo. Y lo primero que hago es empezar por lo que más se nota. Recojo la cocina, hago las camas, le doy un pequeño repaso a los baños, vacío lavavajillas o pongo lavadora. Y bueno, me gusta empezar por ahí porque enseguida voy viendo el cambio y eso me va motivando a seguir. Es verdad que pensamos que limpiar toda la casa es una montaña enorme, pero si vamos por partes y nos enfocamos en lo que más se nota primero, la verdad es que todo se hace mucho más llevadero. Y os voy a contar algo que me da un poco de vergüenza, pero que tengo que ser real. Recuerdo cuando me casé, recién casada, recuerdo que me levantaba, me iba a trabajar y ni siquiera me hacía la cama. De verdad que me da apuro hasta admitirlo, pero es así. Bueno, volvía del trabajo, veía la habitación desordenada, la cama sin hacer y todo se me iba amontonando. Con el tiempo me di cuenta de que eso me generaba más cansancio, más sensación de descontrol. Así que bueno, empecé poco a poco sin exigirme demasiado, me iba poniendo pequeñas rutinas, fui aprendiendo a organizarme, a cuidar de mi casa y al mismo tiempo eso me hacía cuidar también de mí. Me di cuenta de que el pequeño esfuerzo de hacer la cama por las mañanas me hacía sentir calma, me hacía sentir orden. Así que convertí esta pequeña rutina en un gran hábito que hasta ahora lo he cumplido a rajatabla.
Y lo que quiero decir con todo esto es que todos podemos aprender a organizarnos mejor, a crear hábitos que nos hagan sentir bien en nuestro hogar, que nadie nace sabiendo hacerlo todo y está bien ir poco a poco, equivocarnos y volver a intentarlo. Y bueno, pues después de esta pequeña charla que os he dado, voy a preparar algo rico. Ya sabéis que a mí me gusta tener siempre algo en la nevera, algo casero, para que sobre todo Iker y Ainara puedan estar entrando y saliendo de la cocina. Y es que sinceramente creo que cuando las cosas son hechas en casa saben muchísimo mejor. Suelo preparar casi todas las semanas, suelo tener natillas en la nevera caseras, pero esta vez me apetecía probar algo diferente, así que voy a preparar una crema inglesa que es muy parecida a las natillas, pero bueno, tiene una textura un poquito más ligera. Aún así, hoy le voy a dar un toque más especial, voy a hacer unas islas flotantes, ya veréis qué postre más bonito y delicioso queda. Para hacer las islas flotantes necesito que el vaso de la Thermomix esté completamente limpio y seco. Básicamente las islas flotantes son un merengue muy suave que luego coloco sobre la crema inglesa como si flotara encima. Bueno, que ahora vais a ver cómo lo preparo y cómo lo coloco sobre la crema. La verdad es que queda precioso y además está riquísimo.
Algo que ya sabéis que suelo hacer es limpiar por zonas y no por tiempo. Bueno, recuerdo que intentaba hacerlo todo de golpe y bueno, acababa estresada y con la sensación de no haber terminado nada, pero desde que empecé a organizarme por zonas, todo cambió. Me hago una lista corta con un máximo de 3 prioridades. Entre esas prioridades puede estar simplemente limpiar una lámpara que me cueste muchísimo limpiar. No tienen por qué ser las 3 prioridades, alguna zona en concreto. Así que hoy mis prioridades van a ser dos. Simplemente voy a desenfundar el sofá y a lavarlo, que eso ya de por sí me cuesta muchísimo. Y bueno, pues ya de paso limpiaré el salón a fondo. Desenfundar el sofá, la verdad es que me lleva muchísimo tiempo porque tengo que sacar las fundas, poner un par de lavadoras, luego las secadoras y después volver a colocarlo todo en su sitio. Por eso, bueno, esta es una de las tareas que hago solo una vez al año, siempre después del verano. Bueno, porque ya sabéis que yo mantengo mis sofás con fundas y eso me ayuda muchísimo a que se mantengan limpios durante más tiempo. Es un trabajo que me requiere paciencia, pero la verdad es que me merece la pena porque los sofás quedan como nuevos. Para lavar las fundas utilizo mi jabón de Marsella habitual, que es el de Lidl, y el suavizante que hago yo misma. Ya sabéis que tenéis todos los ingredientes en la cajita de descripción. Además también le añado unas 3 cucharadas de percarbonato que ayuda a que queden todavía más limpias y blancas. Aprovecho también que he sacado los cojines para aspirar toda esta zona porque es una zona que acumula muchísimo polvo y suciedad. Y antes de seguir con la limpieza voy a ponerme con la comida porque aunque no lo parezca, bueno, preparar algo casero forma parte de cuidar del hogar y de quienes vivimos en él. Y hoy voy a preparar unos muslos de pollo con cebolla. Sé que muchas de vosotras ya habréis visto esta receta en alguno de mis otros vídeos y ya sabéis que está buenísima. Pero bueno, para los que no la conocéis, no os preocupéis. Os voy a ir mostrando los pasos poco a poco para que podáis seguirme y preparar la receta sin problema. Ya veréis que es una receta súper sencilla, deliciosa y bueno, perfecta para cualquier día en casa.
Mientras se va calentando el aceite para freír los muslos de pollo, voy a cortar la cebolla en juliana y a rallar los ajos. Así, bueno, pues cuando el pollo esté doradito ya tengo todo listo para incorporarlo. Ya sabéis que a mí me gusta poner muslos de pollo, pues porque me resulta lo más tierno y jugoso de comer. Pero por supuesto, esta receta es muy versátil, podéis usar otro tipo de carne si queréis. Podéis hacerlo con contramuslo o con pechuga cortada en trozos grandes, o bueno, o con lo que más os guste. Se ha parado la lavadora de la primera tanda de fundas del sofá, así que ahora voy a meterlas enseguida en la secadora. Y mientras voy a poner la segunda y última tanda para que también se laven. Así poco a poco lo voy dejando todo listo y limpio sin agobiarme y siguiendo mi rutina paso a paso. Otra de las cosas que me funcionan muy bien es no buscar la perfección, sino el equilibrio y la constancia. Si todas las semanas doy un pequeño repaso a las barandillas y a las ventanas, el polvo y la suciedad no se me acumulan. La clave está en ser constante, en no esperar a que las ventanas tengan un dedo de tierra. Con ese pequeño repaso semanal, todo se me mantiene limpio, sin agobios y sin necesidad de dedicar un día entero a limpiar a fondo. Las zonas altas, como rieles de las cortinas o lámparas que cuesten poco de limpiar, ya sabéis que me gusta darles un pequeño repaso todas las semanas. No hace falta limpiarlas a fondo cada vez, es solo quitar el polvo que se va acumulando. Ya una vez he sofrito el pollo, lo saco y es momento de freír los ajitos y la cebolla. Otra de las cosas que me funcionan muy bien es, como digo yo, tener una rutina de mantenimiento. Bueno, pues por ejemplo, mientras cocino voy fregando los platos, limpiando la encimera conforme voy preparando los alimentos y bueno, y guardando las cosas que ya he utilizado y no voy a necesitar más. Por ejemplo,
Estos, bueno, son pequeños hábitos que hacen que al final del día la cocina esté limpia, ordenada y que no tenga que dedicar un tiempo extra solo a recoger. Ahora que la cebolla ya está lista, voy a añadir 2 cucharadas de harina, la sofrío un poquito para que pierda el olor a crudo y seguidamente añado un vaso de vino blanco y lo dejo que el alcohol se evapore. Este paso le va a dar un sabor delicioso al pollo y me va a ayudar a que la salsa quede más ligada y más sabrosa. Por último, añado los muslos al sofrito, añado el caldo de pollo hasta que cubra los muslos. A mí me gusta también añadir un poquito de tomillo porque esto le va a dar un aroma y un sabor buenísimos. Y ya lo dejo medio tapado hasta que vaya reduciendo poco a poco y los sabores se concentren. Y el pollo hasta que quede el pollo tierno y jugoso. Que esto será una media horita más o menos. Ya una vez las fundas del sofá estén lavadas, secas y colocadas en su sitio, empiezo ya con la limpieza del salón. Como siempre sabéis, me gusta empezar por las zonas altas de arriba hacia abajo. Esto es un paso primordial porque así el polvo que cae no ensucia lo que ya hemos limpiado abajo y todo el proceso resulta mucho más eficiente.
Otro de los consejos que os doy es minimizar el desorden y bueno, pues esto es algo que yo practico mucho. Menos cosas significa menos cosas que limpiar. Si intentamos quedarnos solo con lo justo y necesario, en lugar de acumular muchas figuras pequeñas u objetos por todos lados, todo se nos hará mucho más práctico. Por ejemplo, podemos utilizar cestas para los mandos o mantener los muebles más despejados para sacar y guardar todo de una pasada. Son pequeños hábitos que conseguimos que nuestra casa sea más eficiente de limpiar y además se vea más ordenada y agradable. Otro de los consejos que os puedo dar y que a mí me funciona súper bien cuando no tengo demasiada energía para limpiar es ponerme un temporizador. Podéis usar temporizadores que encontréis en YouTube, buscáis temporizador, ponéis uno en la pantalla y lo ajustáis, por ejemplo, a 30 minutos. La idea es dedicar esos 30 minutos a limpiar una zona sin parar, sin entretenerse en otras cosas. Esto os va a ayudar a ser mucho más prácticas y eficientes, a ir ligeras y a aprovechar al máximo el tiempo, incluso en días en los que tenéis poca energía. Y ya por último, premiate por todo lo que has conseguido. Enciende unas velas, disfruta del aroma y saborea la sensación de tener tu hogar limpio y ordenado. Para nosotros ha llegado el momento de la comida. Bueno, para José y para mí he hecho un poquito de cuscús y para Iker y Ainara un poquito de arroz blanco como acompañamiento. Y no me digáis, ya veis qué pinta más rica tiene esto, así que vamos a disfrutar ya en familia de esta comida tan rica. Los dos están corriendo. Normal.
Ya una vez todo limpio y todo ordenado, con el sofá que huele de maravilla, vamos a disfrutar de esta crema inglesa que la verdad que ha quedado deliciosa. Son las 6:30 de la tarde y ya empieza a hacerse de noche muy pronto con esto del cambio de hora. Ahora, bueno, necesitaba ir a la verdurería, comprar algunas cositas que me hacían falta para la comida de mañana. Ya estoy en casa y bueno, en un momentito os enseño todo lo que he comprado. He comprado unos tomates, unos persimmon, que la verdad es que están buenísimos. También he comprado kiwis para desayunar a Inara porque le gustan mucho. He comprado un limón simplemente por si hago algún día arroz. Patatas para tener, bueno, pues las utilizo muchísimo para cualquier cosa y unos ajos. Y en total me he gastado 7,15 €. Una vez que he guardado todo, voy a empezar con la cena. Hoy tenía pensado hacer unas hamburguesas que tenía en la nevera y quiero aprovechar, pero voy a prepararlas de una manera un poquito más especial. Lo que hago es que aplasto bien las hamburguesas sobre las tortitas para que no se despegue la carne al freírlas. Y bueno, las tortitas estas son las grandes, las compro de Lidl, pero podéis encontrarlas en cualquier supermercado. También corto un poquito de lechuga y unos tomates en rodajas. Mientras sofrío la tortita con la carne hacia abajo, preparo una salsita, que bueno, es la salsa rosa, que lleva mayonesa y un chorrito de ketchup. Ya una vez se ha sofrito la carne, le doy la vuelta, añado la lechuga, el tomate en rodajas, también le pongo un poquito de queso mozzarella por encima y en la otra mitad de la tortita le añado un poquito de la salsa que he hecho y ya la doblo por la mitad y dejo un poquito para que se derrita el queso.
Para José y para Iker hago las tortitas grandes con 2 hamburguesas cada uno, pero para mí, por ejemplo, solo me pongo una hamburguesa en una tortita de esas más pequeñas. Y para Inara, como ella está con la verdura, simplemente le pongo la hamburguesa con un poquito de ketchup y ya está. Y ya está lista la cena. Ahora vamos a esperar a que llegue Iker de trabajar para poder disfrutar de esto tan rico. De verdad os recomiendo que probéis esta receta porque es súper fácil, sale buenísima y es una forma diferente de cenar. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme, por seguir el canal y por formar parte de Carol Home. Que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.